Ok, buenas noches. Vamos a discutir conceptos sobre el protocolo AAA. A presentar. Vamos a ver. Ok, solo les agradecería si me confirman la resolución, si es adecuada para poder leer. Ok, vamos entonces a revisar. Vamos en la 129. Aquí está. Vamos a revisar algunos conceptos sobre el protocolo AAA. Este modelo, digamos que se basa en tres componentes que son la autenticación, la autorización y el accounting. Según el contexto, accounting podría, en algunos momentos se traduce podría traducirse como auditoría, y en algunos contextos posiblemente se esté traduciendo también como no repudio, ¿verdad? Dependiendo del contexto que estamos hablando. Para mi caso, eh, vamos a traducirlo como auditoría o contabilidad, serían las palabras que vamos a emplear. En la parte de autenticación, se refiere al proceso de verificar la identidad de un usuario o de una entidad. Acordándonos que a un sistema no solo ingresan los usuarios, sino que a través de API, por ejemplo, pueden interactuar otros equipos, otros servidores con, con estos servicios. Entonces, la autenticación se refiere a verificar la identidad de esta entidad que intenta acceder a este recurso. En este protocolo de autenticación, autorización y auditoría o contabilidad, la autenticación es el proceso mediante el cual se prueba eh, al dispositivo que intenta acceder como legítimo. Algunas, algunos ejemplos, digamos, relacionados con la autenticación en el contexto de este protocolo AAA son, por ejemplo, las contraseñas. El usuario proporciona una contraseña que solo él sabe y la compara con la que está almacenada en el sistema. Valga decir en este punto que una buena práctica es que estas credenciales no estén guardadas en texto plano en nuestra base de datos. Cuando se verifica o se audita, digamos, el método en el que se guarda una credencial, lo que se debe de verificar es que en la base de datos no existan contraseñas, digamos, en texto plano. La segunda consideración es que el algoritmo con el que fue cifrada las credenciales sea un algoritmo robusto. En este caso, quizás las primitivas que más podríamos utilizar, por ejemplo, de primitivas que utilizaríamos para el hash de estas credenciales, eh, eh, tiene que estar en un contexto que deje aparte, por ejemplo, a M de 5 y a SHA1, por ejemplo. Entonces, ahí podríamos ocupar curvas elípticas o eh, versiones más avanzadas de SHA. Ese sería, digamos, cuando estamos hablando de credencial. Otra forma de proteger las credenciales en este contexto es que viajen credenciales cifradas a través de la red, que no viajen en texto plano, es decir, aplicar digamos, un certificado para proteger la comunicación, ¿verdad?
en ese, para evitar de que un man-in-the-middle pueda fácilmente capturar el tráfico y determinar cuáles son las credenciales que estamos utilizando. Otra, otra situación acá sería, dependiendo del sistema que estemos ocupando, si es un sistema que está hecho en casa, por ejemplo, podríamos nosotros considerar algún esquema en el que, si es una aplicación de escritorio, por ejemplo, nosotros escribimos nuestra credencial, él en ese momento calcula el hash de la credencial que hemos digitado y a continuación él envía al servidor el hash. De esa manera se evita conocer cuál es la credencial en texto plano. Si es para eso, una aplicación de escritorio obviamente puede tener las librerías y todo lo necesario para hacer este cálculo. Si es, digamos, una aplicación web, de igual manera, podríamos ahí a través de algún método en JavaScript, por ejemplo, tomar esa credencial y antes de mandarla en cualquier método que valide las credenciales, calcular el hash de esa credencial y el hash sería lo que se estaría enviando a nuestro servidor. Otra idea para las credenciales es el salt, es decir, agregarle una palabra, sería una palabra fija, un prefijo, digamos, a nuestra credencial. Por ejemplo, podemos agregar una palabra, digamos, casa, y a continuación la credencial que estamos digitando. A la hora que se calcula, si el usuario puso una credencial básica, por ejemplo, password, que es muy reconocible el hash de password, obviamente cuando esté salteado, cuando le hayamos agregado el salt, que es ese hash ya no sería, digamos, identificable, aunque el usuario no haya tenido el cuidado de colocar una credencial muy difícil o una credencial desconocida, una credencial que no esté dentro de las más comunes. Esos serían algunos mecanismos, digamos, para abordar o una buena práctica, digamos, para las credenciales a la hora que estamos considerando. Con los certificados digitales, digamos, estamos comunicando APIs, por ejemplo. Esta nos permite, digamos, utilizar un certificado especial para la conexión, con el cual validamos nuestra identidad, ¿verdad? Quizás sería de los métodos más seguros, digamos, al momento de validar esta comunicación. Los toques de autenticación se refieren a aquellos dispositivos que no tienen, digamos, la capacidad de hacer no se le puede instalar demasiados componentes de software. Entonces se establecen como, como tokens, como cadenas de caracteres alfanuméricos que permiten la comunicación o en este caso sería la autenticación de esos usuarios. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando tenemos sistemas single sign-on. Por ejemplo, usted ingresa vamos a ver, usted ingresa a su cuenta mm, de alguna red social o algún gestor de archivos utilizando cuentas de Google, cuentas de Microsoft, de Yahoo. En realidad lo que estamos haciendo ahí es que, o incluso de Facebook, o LinkedIn, lo que estamos haciendo ahí es de que a través, a, a través de OAuth, él envía un token y con eso se permite o se autentica, se autentican estos clientes. Digamos, esa sería otra forma de autenticación. También tenemos la parte biométrica en cualquiera de sus mecanismos, ¿verdad? Esas serían, digamos, los principales
las principales formas como estamos autenticando. En la medida en que cada una de estos métodos de autenticación se vayan uniendo con otros controles, irán siendo más seguros a la hora de utilizarse. Algunas buenas prácticas en el modelo de autenticación. La primera es uso de credenciales fuertes, ¿verdad? Que no estén dentro de las credenciales más comunes. Es decir, un proceso de concienciación de nuestros usuarios para que puedan escoger las credenciales que más les convengan. Recomendaciones, al menos que me permita hacerle a mis usuarios, de que utilicen credenciales que tengan 2 o 3 palabras aleatorias y de allí números y caracteres alfanuméricos. De esta manera le va a permitir a usted recordar de esa credencial porque son palabras e incluso pueden ser palabras que tengan algún error ortográfico, ¿verdad? Eso aumentaría un poco la complejidad de estas credenciales. La otra cosa sería utilizar más de 2 métodos de los que hemos descrito arriba. Me parece que aquí en ejemplos también nos faltó, digamos, como un código de un solo uso, así como las herramientas que tiene, por ejemplo, Google. Me parece que también Google tiene su Authenticator. Me parece que también Microsoft tiene el autenticador. Igual se llama así Authenticator. Apple también tiene el suyo. Es decir, son mecanismos que, que nos ayudan a crear doble factor de autenticación. Entonces, en la medida que podamos tener más de un método para autenticar, vamos a tener más segura esta autenticación. La otra forma, o digamos, otra buena práctica que se puede evaluar en la implementación de la autenticación es que no permita o evitar que se permitan intentos sin límite. Es decir, si nosotros tenemos un sistema donde alguien se puede equivocar n cantidad de veces sin que el usuario se bloquee, estamos propensos a un ataque de fuerza bruta. Entonces, limitar, digamos, esa posibilidad de tener demasiados intentos también nos va a ayudar, teniendo espacios largos entre las diferentes pruebas de autenticación fallidas que esté haciendo un usuario. La otra sería registrar todos los logueos y verificar. Digamos, en esta parte de verificar o monitorear, digamos, el logueo, hay algunas consideraciones que debemos de tener o algunas ideas que podemos verificar. Una de ellas, por ejemplo, es la IP desde donde se están comunicando, desde donde se están haciendo los intentos, para ver si está fuera de un área geográfica. Por ejemplo, si usted tiene autenticaciones de lugares como Kazajistán o lugares que las probabilidades son remotas que tengamos usuarios en esos lugares, entonces el monitoreo de eso podría identificar actividades sospechosas, ¿verdad? O intentos de fuerza bruta quizás. Entonces, el monitoreo de esto podría ayudar. La otra cosa que podría ayudar es identificar aquellas credenciales que estén comprometidas. Si tenemos el mismo usuario y tenemos múltiples intentos con esa misma clave, entonces nosotros podríamos decirle al usuario, identificar al usuario y preguntarle, mire,
usted tiene demasiados intentos el día de ayer. ¿Qué pasó? Es decir, alguna forma un poco más proactiva para identificar esos riesgos. Y por supuesto, en la medida en la que vayan saliendo al mercado nuevas eh, tecnologías, de ir adaptando, por ejemplo, CAPTCHA, luego se volvió CAPTCHA y ahora está ReCAPTCHA, todavía lo consideramos seguro. Eh, Eso es, la actualización se refiere a ir agregando nuevos métodos de autenticación. En la parte de autorización, una vez que se ha verificado la identidad de autenticación, que se ha verificado la, la legitimidad de este usuario, o ya sabemos quién es, ahora vamos a establecer los permisos que, que este usuario tiene, es decir, qué reglas, qué accesos, qué claims serán los que le van a permitir acceder. En la medida que sea más granular, digamos, estos permisos, vamos a tener, digamos, más posibilidad de controlar. Eh, Me recuerda aquí, por ejemplo, he visto muchas reglas de firewall donde hay, digamos, pregunta uno y dice, mire, eh, y tiene filtrado su tráfico. Sí, sí, lo tenemos filtrado. Y podemos verificar las reglas del firewall. Así, aquí está. Y tiene de any to any, es decir, ahí no hay, digamos, lo que está permitiendo son redes completas. No se filtra por puertos, no hay protocolos, eh, no hay límite en cuanto eh, a las horas en las que se puede conectar, etcétera. Entonces, eh, reglas tan amplias que permiten son contraproducentes para identificar esos recursos. Entonces, ¿cuáles serían algunos ejemplos? Si es en la red, eh, a donde inicialmente se puede considerar, digamos, este protocolo AAA, si es en la red, podemos crear listas de acceso a nuestra red basados eh, en varios componentes. Básico podría ser, digamos, las Mac que tienen asignadas los equipos, hacer listas de Mac autorizadas a la red, podría ser, o una red Wi-Fi, también puede ser. Es decir, identificamos, estamos intentando y que tenga mucha énfasis, intentar verificar los usuarios basados en la Mac. ¿Por qué intentar y con énfasis en la Mac? Porque algunos de ustedes sabrán que existe la posibilidad cuando se crea, por ejemplo, una máquina virtual, si queremos que tenga una Mac específica, pues nos da una opcióncita y la escribimos ahí, ¿verdad? Pero sería quizás lo mínimo para eso. Existen, digamos, algo otros mecanismos, digamos, que se basen junto con el directorio activo y Redis, por ejemplo, que cuando alguien no está autenticado lo ponga en una VLAN de remediación y luego cuando se autentica de acuerdo al, a esa autenticación que sucedió, se le autorice, que reciba, por ejemplo, eh, datos de red, valga decir, IP y conectividad, permisos de acceso a los recursos, basado en una configuración de una VLAN especial. Esa sería, digamos, algunos mecanismos. Y existen, para esto existen software para crear listas de acceso en el mercado que muy conocidos que podríamos emplear. También están los roles y permisos.
que sería como otro ejemplo de autorización. Los roles y permisos podríamos quizás verlos o poner un ejemplo, digamos en un repositorio de archivos. Me pongo a pensar en un repositorio de, digamos, la carpeta documentos de nuestros clientes se están guardando en una SAN de archivos o en una NAS, por ejemplo, y le hemos configurado un sistema de archivo, por ejemplo, NTFS desde las máquinas. Entonces, de esta manera permite que, para comenzar, si un usuario tuviese acceso al directorio raíz donde están todas las carpetas, mis documentos de todos los usuarios, por ejemplo, el mismo sistema NTFS no le va a permitir ver el contenido de esas carpetas. Cuando mucho le podría permitir ver el nombre de la carpeta, pero no le va a permitir ver el contenido. Cuando acceda, por ejemplo, la carpeta de Juan, mis documentos de Juan, por ejemplo, eh, el usuario que no es dueño de esa carpeta, que no es el propietario de esa carpeta, él va a ver el nombre de la carpeta, documentos de Juan. Cuando acceda a esa carpeta, la verá vacía. Sin embargo, si se conecta el usuario Juan, él va a ver todos los documentos que están internos. Es decir, al configurar accesos basados en, digamos, en las tecnologías que usamos normalmente, pero las configuramos, es decir, le aplicamos permisos efectivos a esas carpetas, podríamos nosotros estar, digamos, asignando esos roles y esos permisos a recursos, en este caso, por ejemplo, archivos. Esa podría ser, digamos, que se me ocurre en este momento, un mecanismo para asignar autorización a determinados recursos. Otra es políticas basadas en atributos. Por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo de ese repositorio de archivos que tenemos ahí, podríamos quizás permitir organizar el acceso o guardar o dependiendo de cómo sea el caso de archivos, por ejemplo, que tengan una extensión específica. Por ejemplo, podríamos nosotros decir, ok, en nuestro repositorio no se van a guardar archivos con la extensión perdón, punto .exe tal vez, pero cualquier extensión ejecutable, ¿verdad? Sin importar cuál sea, exe, punto .bat, exe, punto .sys, cualquier extensión que sea .cpl también, cualquier extensión que sea ejecutable no se va a poder guardar en el repositorio, ¿verdad? Por seguridad de todos los archivos que están ahí. Entonces, digamos, estas pueden ser, digamos, como mecanismos para autorizar el acceso a los recursos basados en las políticas o en los atributos de ya sea del usuario o del recurso al que podemos acceder. Algunas buenas prácticas que podemos considerar en este punto son, primero, el principio del mínimo privilegio. Ya hablamos cuando discutimos el firewall, me parece, hablamos sobre eh, que debemos darles autorización solo a lo que es necesario. Se basa básicamente en eso. Es decir, solo lo que sea necesario. Si nuestros usuarios no requieren, por ejemplo, acceso a un Internet que esté sin ninguna restricción o no necesitan acceso, por ejemplo, a categorías como hacking, por ejemplo, no hay necesidad de dárselo.
Yo comparo y cuando me preguntan por qué no le damos acceso a todos los usuarios, acceso a Internet, si en otras latitudes casi es derecho humano. Yo les digo que tener el acceso a Internet libre, sin ninguna restricción, se parece a poner una escalera y permitir que nuestro niño de 5 años se suba en ella. Es decir, es nuestra responsabilidad. Sin embargo, bien podría ser que suba y baje la escalera sin ningún problema, pero también existe la posibilidad que estando ahí en Internet pueda eh, ir a lugares o acceder a, a sitios maliciosos que pueden causarle mucho, mucho perjuicio. Ese, digamos, el principio del privilegio mínimo sería quizás de las prácticas que serían, digamos, obligatorias implementar o verificar al momento que estamos analizando este protocolo. La otra cosa sería cuando existan varias personas que están, que acceden a un mismo recurso, no vamos a usar quizás las mismas credenciales. Un ejemplo de esto puede ser mantenimientos en la base de datos, por ejemplo. Sabemos de que debe de haber un usuario administrador y en la organización pueden existir, digamos, más de una persona que necesite hacer algún trabajo ahí. Cada uno de estos usuarios debe de ser diferente. Es decir, no podemos compartir ese acceso entre dos usuarios, ¿verdad? O lo ideal sería que el usuario administrador establezca privilegios sobre alguna tabla o sobre alguna base de datos y se quede con algunos. ¿Cuáles privilegios jamás deberían de ser concedidos a usuarios que no son el administrador? Por ejemplo, en una base de datos. Privilegios que no puede ceder el administrador a otros usuarios son, por ejemplo, la modificación de triggers. Las bases de datos en la actualidad, por ejemplo, eh, se establecen, digamos, algún mecanismo de guardado de log que permita identificar las acciones hechas por cada usuario. Y uno de los mecanismos que se puede implementar en la base de datos, si nuestro sistema, ya sea que lo permita o no, o si el sistema tenga los procedimientos o no, es que cuando se ejecuten acciones de algún tipo, por ejemplo, para insertar, eh, para eliminar, para hacer un update dentro de alguna tabla, esta base de datos controla, monitorea, controla y guarda en los registros, es decir, establece quién hizo qué acción y guarda. Los permisos de modificar esos triggers, que son fragmentos de código que se ejecutan bajo determinadas condiciones que se vayan cumpliendo, esos permisos jamás deberían de ser concedidos. O sea, la modificación de estos permisos jamás debería de ser concedida a un usuario que no sea el administrador. En el momento que usted permita que un usuario que no es administrador tenga acceso completo a una base de datos, incluyendo la generación de triggers o la modificación eh, de elementos de seguridad, como la creación de usuarios, por ejemplo, con privilegios parecidos a los de administrador. Estamos en una dificultad porque va a ser muy difícil individualizar algunas acciones que deben de tomar. Esto en la separación de deberes, también digamos, en la actualidad existen herramientas, por ejemplo, que pueden registrar en cuanto un usuario administrador ingrese a un sistema. Estas herramientas van a guardar en video, van a registrar en video todas las acciones que se han tomado. Entonces también podría ser un método
complementario a todo lo que estamos hablando, ¿verdad? En una base de datos. Y esto viene, digamos, íntimamente relacionado con la siguiente buena práctica en en la autorización. Y es el registro de los eventos, de todo lo que suceda ahí. Eso nos va a facilitar el análisis eh, de qué sucede, qué está sucediendo en nuestro sistema y en nuestra base de datos. Eh, y por último sería que se establezcan las reglas claras para, para el acceso. Es decir, por ejemplo, vamos a establecer estandarización de usuarios. Por ejemplo, decimos todos los digitadores. Este es digamos, los accesos básicos de un digitador, de una secretaria, un secretario. Estos son los accesos básicos del contador, del área de contabilidad. Estos van a ser los accesos que deben de tener ellos. Eso nos va a permitir que primero nos va a facilitar la gestión, porque podríamos establecer plantillas de acceso. Cuando hablamos de estos permisos, no estamos hablando solo permisos de navegación, sino que estamos hablando, por ejemplo, la gente de contabilidad va a tener acceso al sistema de contabilidad, va a tener acceso a Internet con énfasis en todas aquellas páginas que tienen que ver con contabilidad. Posiblemente van a tener acceso a algún sistema de Hacienda, quizás, o algún sistema de compras para verificar datos. Esta gente también de contabilidad también va a tener acceso a un sistema de inventario. Entonces, toda ese conjunto de acceso ya está normalizado. Es decir, ya sabemos que cuando tengamos un nuevo usuario que vaya para el área de contabilidad, los permisos que él debe de tener son los que se han establecido. Eso va a facilitar también cuando este usuario ya no esté en la organización o se mueva del lugar. Vamos a saber exactamente qué usuarios tenemos que deshabilitar o bloquear o cambiarles el acceso, etcétera, etcétera. Es decir, tener una política clara de permisos para cada tipo de usuarios nos va a facilitar la gestión y nos va a minimizar el riesgo para no dejar accesos huérfanos, digamos, entre comillas, a estos usuarios que posiblemente van a desear seguir accediendo a esos recursos a los que han tenido acceso cuando estaban en una posición determinada. Entonces, esa es, digamos, algunas de las buenas prácticas. Y en la parte de contabilización, en la parte de contabilización, esto básicamente es el registro de las actividades por los usuarios que hemos identificado. Aquí podemos considerar el registro de sesión y cierre de todos los eventos y actividades. En esto del registro de eventos y actividades, si tenemos un equipo crítico, un sistema Windows, digamos, crítico, y queremos saber todo lo que se está haciendo ahí, una buena práctica sería, obviamente debemos de ver el espacio en disco porque esto va a consumir mucho espacio en disco, pero que activar todo el registro de eventos del sistema. Es decir, ahí vamos a poder identificar, por ejemplo, si alguien pone una memoria USB, ahí va a quedar el log en esa máquina. Cuando alguien cambió de red, por ejemplo, va a quedar registrado ahí. Cuando ejecutó alguna aplicación, habrá registros en el registro de Windows, en el registro de eventos de Windows habrá todos esos datos. Debemos tener cuidado porque en cuanto más detallado, más pormenorizado sea este registro, va a consumir mucho espacio en el disco del sistema operativo. Entonces,
quizás es de tener un balance o estar haciéndole mantenimiento. Eso es cuando tenemos, digamos, un equipo al que necesitamos registrarle incluso las acciones que hacen los usuarios. Puede ser también. Registro del tráfico de red. Eh, a la fecha, digamos, existen algunos mecanismos. Algunos de ellos son analizadores de tráfico que permiten, por ejemplo, verificar eh, que una máquina, por ejemplo, esté intentando conectarse con todas las máquinas de su rango o con varias máquinas, por ejemplo. Eh, vamos a ver comportamientos de ese tipo en la red normalmente. Es decir, Vamos a encontrar máquinas que están comunicándose con todos los equipos de la misma red, ¿verdad? Eso va a implicar un comportamiento anómalo y puede, digamos, dar origen a, a una auditoría un poco más especializada de qué le está sucediendo a ese equipo. O por el contrario, si varios equipos se están comunicando con una máquina, es decir, puede ser que esa máquina de alguna manera esté sirviendo como comando y control en ese stop dentro de esa red. Entonces, esa es la registrar todo el tráfico de la red. El registro de eventos, como mencionamos, ¿verdad? Y cuando ya tengamos esos datos, por ejemplo, y relacionados para nuestro registro, nuestro apetito de riesgo, saber cuánto tiempo vamos a guardar esos logs, ¿verdad? Ahí vamos a, de acuerdo a nuestro, a nuestra capacidad de almacenamiento y a nuestro apetito de riesgo, y así vamos a saber cuánto tiempo vamos a guardar eso. También eso nos va a permitir, ya que tenemos el registro, eso nos va a permitir, digamos, hacer un monitoreo de lo que está pasando. Pero también, digamos, podríamos ocupar herramientas que permitan correlacionar y crear patrones de comportamiento y que nos permitan identificar cuando hay un comportamiento anormal. Eso son los que nos van a permitir hacer eso. Información actualizada, es decir, eh, a los equipos. Por ejemplo, si, esto puede servir en varias circunstancias. Por ejemplo, si tenemos algún problema en nuestra red y no logramos identificar, posiblemente vamos a necesitar hacer una copia de 10 gigas de solo registros log, quizás a nuestro proveedor, el que nos da soporte para análisis de vulnerabilidades, para verificar qué está pasando, ¿verdad? Esta información solo tenemos que asegurarnos que vaya anonimizada de tal manera que no permita identificar equipos o sistemas, ¿verdad? Esa es la única consideración que tenemos que hacer. También, como decía, el cumplimiento normativo puede ser de acuerdo a la, a la necesidad que tengamos, SOX, PCI, DSS, digamos, van a tener, digamos, diferentes requerimientos para guardar estos registros. Y obviamente nos va a permitir a la hora que estemos, digamos, haciendo informática forense para identificar qué sucedió con alguno de estos empleados. Este, digamos, va a ser uno de los puntos críticos que vamos a necesitar. Ahora, para implementar esto, antes de eso, este modelo o el protocolo AAA lo podríamos implementar no solo en la red o en la red de Wi-Fi, redes inalámbricas, sino que en el sistema operativo, con algunas de las consideraciones que hemos hablado en las aplicaciones, también hemos hablado de las aplicaciones y web,
ahí están incluidas algunos comentarios que hemos hecho sobre la base de datos. Es decir, en cualquier sistema, equipo, red, recurso que necesite o que permita el acceso basado en o debe basarse en esos tres pilares: en la autenticación, en la autorización y el registro de las acciones de estos usuarios. Okay. Vamos a hablar ahora acerca de una implementación de este protocolo AAA. Y les comento que en nuestro eh, programa de estudios tenemos considerado hablar de Radius. Sin embargo, me he tomado la libertad de hablar sobre la siguiente implementación de este protocolo AAA, que es como el progreso, como la versión más actualizada de Radius. Vamos a hablar primero de Radius porque hay que conocerlo. Bueno, la definición, quiero ver si lo pusimos aquí. La definición de Radius es Remote Authentication Dial-in User Service. Ha sido muy usado, todavía se sigue usando por la simplicidad que tiene para implementarse. Y, digamos, sirve para autenticarse en una red. Autorizan los recursos a estos usuarios que se conectan a la red. ¿Qué pasa a través del servidor Radius? Algunas de las ventajas es que se centraliza esa autenticación y se pueden ir agregando más dispositivos a medida que vayamos necesitando, es decir, es escalable. Otra es, digamos que al inicio hablamos de varios métodos de autenticación como doble factor de autenticación, certificados, credenciales, tokens, acceso biométrico. Con Radius se pueden gestionar, digamos, todos estos, casi todos los equipos de seguridad. Por ejemplo, vamos a encontrar por ahí alguna pestañita para configurar el servidor Radius, que le permite la integración, ¿verdad? Con otro sistema. Y por supuesto, la gestión de los registros de estas autenticaciones. Algunas de las desventajas que se han encontrado en este servidor, en esta implementación de protocolo AAA, es que hay un ataque que se llama retransmisión, y es que permite, digamos, ver el tráfico que se está, eh, que se está dando entre los clientes que necesitan autenticarse en el servidor, lo cual podría, digamos, en algún momento permitirle un tipo de ataque de mal individuo al descubrir las credenciales con las que se están autenticando los usuarios. Estas pequeñas, sinceramente estoy al inicio tentado de que configuráramos un servidor Radius, pero digamos en redes pequeñas va a ser bastante simple. Sin embargo, cuando hay muchos equipos, puede ser, digamos, un desafío, ¿verdad? Estar configurando cada uno de esos usuarios. Además de eso, Radius no permite el cifrado de extremo a extremo. Es de las principales desventajas que vamos a considerar. Ahora, si hay necesidad de implementarlo, porque no, digamos, porque necesitamos hacerlo, porque son pocos equipos, porque ya está implementado y modificarlo cambiaría demasiadas cosas. Por ejemplo, algunas de ellas es
que la comunicación vaya sobre TLS, es decir, en un canal que va cifrado. Esa sería una de las ideas. Otro sería utilizar más de un factor de autenticación, como los que mencionamos en la parte de autenticación, por supuesto. Y lo siguiente, tener bien Definido los privilegios y los recursos que van a tener. Si es posible, eh, como hablamos, tener plantilla ya para cada grupo o incluso los mismos grupos de seguridad del directorio activo podrían servirlo. Eso facilitaría, digamos, la gestión. Y por supuesto, mantener actualizado todo el software que, que estamos empleando, el sistema operativo principalmente, y también el servidor de radios en caso tenga actualizaciones. Y por supuesto, en cuanto sea necesario, en cuanto sea posible, hacer evaluaciones de seguridad, ¿verdad? Intentando ver cuáles son las debilidades, quizás claves, fáciles, por ejemplo, o errores en algunos de los mecanismos del múltiple factor de autenticación, etcétera. Yo creo de que si deseáramos hacer encontrar una guía, por ejemplo, de hardening para este servidor basado en Windows, por ejemplo, NIST tiene una guía especial para hardenizar estos servidores que les podría ser útil a ustedes. Algunas implementaciones de estos son, digamos, eh, gratis, otras pueda que quizás no lo sean, pero digamos tenemos Free Reduce de código abierto, tenemos NPS para Windows, eh, se une al directorio activo, Cisco Access Control Server, que también eh, es una versión de Redius. Y también Juniper tiene su propia versión de Redius. Ahí sería de buscar algún, alguna, alguna versión que se adapte mejor a nuestras necesidades. Ahora, como la evolución, vamos a decir la evolución de Redius, tenemos a Diameter, obviamente facilita un poco el acceso, la gestión de muchos usuarios en infraestructuras más grandes y complejas. Ya viene, digamos, con cifrado, eh, ya de manera nativa permite el cifrado. Además de eso, digamos, tiene otras, está actualizado con los mecanismos más recientes de autenticación. Algunas de las desventajas puede ser eh, que quizás vamos a necesitar servidores más robustos, debido al cifrado también anchos de bandas más robustos y su capacidad de procesamiento en consecuencia, ¿verdad? Que de Redius. Y también podría ser que se necesite algún personal más capacitado. En el documento que les compartí, también escribimos una comparativa entre Redius y Diameter. Y allí, digamos, hemos señalado algunos aspectos en los que se compara Redius y Diameter. Hemos comparado escalabilidad, ¿verdad? En Redius y en Diameter, la seguridad, ¿verdad? Por ejemplo, el cifrado, la actualización y archivo en los tipos de redes en los cuales es más común emplear Redius y donde es más común emplear Diameter. La extensibilidad, es decir, cómo puede ser más fácil agregar funciones propias o
o específicas eh, para ciertos métodos de autenticación o de autorización, digamos, en general. Ah, bueno, Diameter tiene varias implementaciones, así como hay Free Radius, está también Free Diameter, tenemos también el de Cisco Diameter, eh, Open 5GS, que igual es una implementación libre. Eh, vamos a, antes de hablar de, bueno, vamos a quizás antes de hablar de TACAX, y para ir cerrando lo, lo que vimos en la primera parte, y pienso que algunos de ustedes ya están listos con sus máquinas, como les comenté. Vamos a discutir en la siguiente reunión lo de, lo de TACAX, pero quisiera, digamos, antes de eso, eh, trabajar un momento en Kali, ¿ok? Para de esa manera quedar listos para número 4, que es, digamos, escribir un reporte simple, por supuesto. No necesitamos, eh, digamos, grandes conocimientos, pero sí, digamos, más o menos seguir alguna metodología. Eh, Les voy a dejar en el aula de clases un ejemplo del, digamos, un formato, aunque nosotros hemos discutido en las notas. Me parece que están las principales partes que debe de tener un informe de un informe de vulnerabilidades. Pero en esta, digamos, eh, vamos a ver algunas herramientas aparte de las que ustedes conozcan, porque posiblemente ustedes conocen muchas opciones, pero vamos a discutir algunas de ellas. Vamos a ver si esto me permite ir a pantalla completa, que no me está permitiendo. Ok. Quisiera que me retroalimentaran con eh, con la resolución que ustedes están viendo en sus máquinas, a ver si es adecuado el tamaño que tenemos. No sé si es posible. Es, ok, entonces estamos ahí. Eh, voy a hacer eh, en el documento que les comenté, que está en el aula. No sé si lograron, se pudieron verlo, pudieron ver el documento. No sé si alguien ya lo pudo ver para estar seguro que es el que está disponible para todos. Es, ahorita lo pongo. Tenemos este documento.
Y les comenté que queríamos trabajar en la página 77. Ok, de aquí en adelante a, a trabajar. Me parece que ya lo habíamos subido, quiero ver. Bueno, yo lo puedo ver nada más desde mi óptica, pero no sé si ustedes lo pueden ver ahí ya disponible. Solo desearía que me confirmaran si lo pudieron. Sí, ¿verdad? Quiero ver cómo le podemos. Se llama, exacto, Notas del 19. Exactamente, Notas del 19. Ese documento que está ahí están incluso las notas de las reuniones pasadas. Ahí pueden ustedes revisarlas, ¿verdad? Es el documento en el que voy normalmente agregando contenido, ¿verdad? En esta ocasión vamos a compartir hasta la que vamos a hacer esto. Entonces vamos a mover esto para acá. Ok. Hay algunos, bueno, aquí tengo una pantalla de Kali, ¿verdad? Me parece que esta es la versión 2023 que tenemos como de preferencias. Apariencia, vamos a ver si. Ok. Vamos a revisar algunos comandos que les van a servir, les pueden servir a la hora de que estén analizando las máquinas que vamos o- porque vamos a analizar una máquina que está accesible a ustedes en la siguiente tarea. Y pensando en esta máquina, digamos, hemos considerado algunos ejemplos. Vamos en esta parte donde dice Testing Commands. Yo voy a ir ejecutando casi cada uno de estos, quizás un poco rápidamente para, para terminar de verlos todos. Pero ustedes pueden ahí poco a poco ir practicando, ¿verdad? Cada uno de estos. En mi entorno tengo, Tengo esta máquina que es un Windows Server y tengo esta máquina de Kali que tengo acá. Ya hice una prueba y esa máquina que está ahí, que es un Windows Server, tiene la IP 202.81, así como estamos viendo acá. Es decir, nuestra prueba de conectividad está hecha. La configuración que he ocupado, vamos a ver, setting, para que se puedan ver ambas máquinas. En este caso, no está haciendo no estoy ocupando el switch de, en este caso de Workstation, VMware Workstation, sino que estoy ocupando un switch externo, ¿verdad? Que es el que me está sirviendo de enrutador. Lo mismo, la misma configuración es para la máquina de Kali. Ok. Eh, digamos, el primer documento, comando, digamos, o recurso que vamos a ver es un comando que nos sirve para buscar documentos.
digamos, en un dominio especificado. En este caso, el que tenemos ahí en el documento, estamos buscando aquellos archivos, en este caso, que tengan la extensión PDF dentro de un dominio o que ya tenga Google, en este caso, registrado dentro de nmap.org. Vamos a ocupar este dominio para comenzar porque ya sabemos que tiene algunos documentos PDF. Y en segundo lugar, porque son de descarga, es decir, no habría ningún problema analizar este servidor. ¿Y dónde se va a guardar? Lo vamos a guardar en TMP, en el temporal, y luego archivos PDF. Ok, creo que vamos a... Creo que vamos a tener que borrar porque ya habíamos creado una carpeta con ese nombre. Ok, vamos a ver cuál es, porque me parece que no hay ninguna. Ok, me parece que el error es de certificado. Veamos qué es lo que está pasando aquí. Vamos a poner otra URL. Mm, quizá, ok. Vamos a ver si actualizando el comando. ¿Dónde estamos escribiendo? Aquí está. Sí, pero tengo un archivo de texto aquí que sudo
apt, ok. Dice que está instalada la versión última. Parece que la instalación está correcta. Sí, a mí también me funcionó previo a la, a la reunión que tenemos. Yo también lo ejecuté y no me dio ningún problema. Ok, pero mi firewall creo que ha de ser. Voy a probar cambiando. Yo creo que mi firewall es un poco enojado. A ver. Sí, ahí está. Ok. Creo que es un problema de firewall. Cuando se pone bridge, él recibe su propia IP y normalmente otra IP que no es la que he configurado previamente como autorizada para salir. Creo que por ahí estaba el detalle, ¿verdad? Considerando el menor privilegio posible. Ok, vamos a, mientras sigue ahí, porque posiblemente se tarde algún tiempo, vamos a, ok, vamos a seguir con, y ahí vamos a ir viendo los resultados que van pasando. Ese es para ver documentos, ¿verdad? Ahí ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Obviamente, ahí tendríamos que poner, esto lo que va a verificar es, digamos, si hay archivos, Excel, Word, etcétera, dentro de de nuestro sitio que estamos analizando. Pregunto, ¿para qué creen que nos pueden servir? Imaginémonos todos estos archivos. Creo que por ahí están guardados. Veamos. Uh, bueno, no sé dónde lo guardó. Tendría que ser aquí. Ok, pero eh, yo hago una pregunta. ¿Para qué creen que nos pueden servir todos estos archivos? ¿Para qué podríamos utilizar todos esos archivos que hemos descargado? ¿Alguien tiene una idea? Ok. ¿Otra idea? Eliseo, ¿qué otra idea se te ocurre? Buenas noches. Podría ser, por supuesto. Guillermo, otra idea. Claro, por supuesto que lo vamos a revisar. Calena, ¿para qué más nos pueden servir todos esos archivos? Piensen ustedes como el usuario, ¿verdad? Eh,
Piensen bien, vamos a ver. Kalena, dime. ¿Otra idea? Salvador, ¿tienes otra idea de para qué nos pueda servir todos esos archivos que tenemos ahí? ¿Alguien tiene una idea para qué nos puede servir? Le voy a poner un ejemplo. Este es el documento. Permítanme un momento. Este es el documento que les he compartido. Este documento. Ese documento puede estar ahí colocado dentro de ese directorio, ¿verdad? Si ustedes le dan propiedades a ese documento, van a tener alguna información. Veamos qué información puede tener aquí. Primera, nos dice cuál era la ubicación que tenía. Dice que está en el F y ahí está. Ok, primera información que podríamos ver. Además de eso, ok, las fuentes. Uy, miren la fuente, pa. Ok, la fuente nos puede dar una idea o nos puede, digamos, servir a la hora de hacer fingerprinting en algún equipo, ¿verdad? Podríamos ocupar esas ideas. Ok, quiero ver qué más podemos encontrar aquí. Aquí tenemos la aplicación, vea, Mozilla, etcétera, todo lo que hemos. Aquí no estoy en el navegador, sino que estoy en, en Acrobat Reader. Pero si ustedes se fijan, aquí nos dice más o menos qué equipo tenemos, perdón, qué software tenemos instalado. Este con documentos de Word. Vean que, perdón, con documentos PDF. Veamos qué pasa en un documento, por ejemplo, este documento. Ah, información. Ok. Voy a intentar guardarlo para que veamos. Quiero ver si está. Aquí está. Ok. Dice, por ejemplo, si ustedes ven este documento, nos dice quién es el autor. Víctor Guardado, dice aquí. Y aquí está también. Es decir, tenemos nombres de usuarios. O sea, esa información es importante. Lo voy a guardar. Vamos a guardarlo aquí. Y vamos a ver vamos a ver las propiedades que tiene. Ok, aquí está. Vean las propiedades que tiene. Seguridad dice, ok, aquí está la información. Como dice que fue descargado, está todo eso. Luego tenemos los permisos, detalles. Aquí están los nombres de los usuarios. Miren. Ok. Dice, bueno, este equipo, ¿verdad? Cuando fue guardado, pero en algunas ocasiones va a decir el nombre del equipo. Es decir, esta información o esos documentos en la parte de metadata puede tener información sobre los usuarios que generaron esos documentos. Y esos nombres de usuarios pueden ser utilizados en el momento en el que estemos haciendo, digamos,
alguna prueba de fuerza bruta, etcétera. El siguiente comando que vamos a ver es un comando que nos permite identificar todos los subdominios dentro de un dominio, ¿verdad? Es decir, si ustedes ponen cualquier dominio, ahí lo más seguro es que nos van a aparecer casi todos los asociados. Es decir, hace una consulta a Bing, por ejemplo, que es el servidor DNS más empleado, y nos puede permitir ahí saber cuáles son todos esos hosts que están siendo utilizados. Ok, luego tenemos First, idéntico. Bueno, les he dejado ahí un comando para cada uno de ellos. Yo desearía que los prueben y vean el resultado que tiene cada uno de ellos. No tienen que hacer mucho. En el único que yo quisiera, digamos, ejecutarlo antes de terminar la reunión, y es de que digamos, un análisis, digamos, básico de vulnerabilidades. Por ejemplo, aquí voy a analizar ese servidor. Ese servidor, ese equipo que tenemos allí, le vamos a hacer un análisis de vulnerabilidades. Lo vamos a hacer local porque para evitar que algún administrador se vaya a molestar. Ok, me parece que ahí está ya conectado. Desconectando. Ok. Ok, ahí está. Digamos un comando básico para le falta un detallito. El script. Les dije que revisen contra una máquina vulnerable. En este caso, vamos a ocupar, me parece que se llama MetaExploitable 2, me parece que es en la que hicimos la prueba. Sí, me parece que esa es la número 2. Ok, bueno, aquí ahí va a tardar, por supuesto, en terminar, igual que el otro comando que está consultando todos los registros DNS asociados. Igual aquí va a tardar un momento, ¿verdad? Por el script que estamos ejecutando, pero digamos, de esta manera podríamos tener digamos, tal vez no vamos a explotar la vulnerabilidad, pero sí vamos a tener el componente, o sea, podemos tener el banner del componente del sistema operativo, del servicio web, etcétera. Y luego de tener ese banner, de saber qué software se está utilizando, podemos buscar las vulnerabilidades asociadas. Y teniendo las vulnerabilidades asociadas, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, Hacking Database, o incluso podríamos ir a Metaexploit
y desde allí buscar alguna vulnerabilidad relacionada o pertinente para ese componente vulnerable. Entonces, digamos, buena parte es buscar y yo creo que con algunas de las herramientas que tienen ahí, aparte de la infinidad que tiene también Cali, podrían ustedes, digamos, tener una visión general, decir, esta materia no es para eso, ¿verdad? Pero sí, digamos, es para tener una idea vaga, eh, así ligera, acerca de cómo hacer un análisis. Obviamente esto va a mejorar mucho con la experiencia y la práctica que ustedes tomen. Eh, Les incito a que sigan desarrollando algunos de los comandos que tenemos ahí, eh, que los practiquen y vean si les pueden servir de algo, ¿verdad? Y además de eso, les voy a dejar dentro del aula virtual, aparte de las notas que he compartido con ustedes previo a la clase, les vamos a dejar también un documentito que habla sobre Nmap, ¿verdad? Nmap tiene mucha funcionalidad para la parte del descubrimiento de puertos, etcétera, y, y posiblemente les sirva en alguna circunstancia. No sé si tienen alguna duda, solo los incitaría a que completen la guía, ¿verdad? Ya no logramos completarla en este momento, pero a ustedes les pueden completarla ahí en casa.